Más allá de la libido, que es como las ganas de tener relaciones sexuales, la libido son las ganas de vivir, son las ganas de hacer cosas, de levantarse todas las mañanas y de seguir y de hacer. Entonces esto no se trata de sexo, se trata de las ganas de vivir que nos quitan cuando empezamos a tomar anticonceptivos hormonales. Conversaciones desde el útero es entrar a un portal. Es un podcast que he creado desde el espacio sagrado de mi corazón, pensando en todas aquellas conversaciones que no tenemos en ningún otro lugar. Mi nombre es María Camila Lesmes. Aquí vas a encontrar inspiración y esperanza. Vas a recordar el poder de lo que realmente significa tu energía femenina. Hablaremos de ciclos, menstruación, hormonas y enfermedades del útero, pero también de crecimiento personal, herramientas de autoconocimiento y salud holística. Somos parte de un todo, y aquí vamos a sentirnos parte de ese todo, conversando desde el útero. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy les quiero hablar de un tema que me preguntan un montón y del cual me encanta hablar, que son los anticonceptivos hormonales. Chan, chan, chan. Es un tema altamente polémico para hombres, para mujeres, para personas que tienen enfermedades en su útero, entonces vamos a hablar de eso. Les voy a compartir todo el conocimiento que tengo, pero recuerden que para su caso específico siempre es mejor que se acompañen de alguien, porque no todos los organismos son iguales, porque no todas las mujeres recibimos las hormonas de la misma manera y esto es importantísimo que lo sepamos. Entonces, vamos a hablar desde la parte física primero, segundo desde la parte emocional y tercero desde la parte energética, que sé que esta es una duda que tienen muchas mujeres que consumen hormonas. Entonces volvemos otra vez al disclaimer y esto se los voy a decir durante todo el tiempo que estemos grabando este episodio y es: cada organismo funciona de una forma diferente. Y eso siempre va a pasar con absolutamente todo lo que pongamos en nuestro cuerpo. Y no hace que esto sea algo terrible, al contrario, nos recuerda que la medicina integral es algo individual para cada persona. Hay mujeres que toman anticonceptivos 10, 15 años y dicen que es lo mejor que les ha pasado, que les quitó el acné, que les organizó la menstruación y eso está perfecto, que nunca tuvieron ni un solo efecto secundario, maravilloso. Como hay muchas que sí tuvimos efectos secundarios, entonces este capítulo es para estas mujeres, para las que sí tuvimos efectos secundarios, para las que necesitamos tal vez la validación de alguien que nos diga, oiga, sí, lo que le pasó pudo haber estado relacionado con los anticonceptivos hormonales. Este capítulo es para nosotras, para recordarnos eso, que no estamos locas, porque a veces piensan que las hormonas o los anticonceptivos hormonales son como inocuos, que son como tic-tacs. De hecho, en la consulta médica, cuando preguntamos si tomas algún medicamento y dicen anticonceptivos, la mayoría del personal de la salud es como, bueno, lo desestiman como si no fuera algo importante, pero es algo muy importante porque nos está regulando todo nuestro movimiento del cuerpo. Entonces, ya con esto vamos a empezar desde la parte física. Y para esto quiero explicarles todo desde cero cómo funcionan las hormonas. En el cuerpo las hormonas son mensajeros, es decir, van de un lado a otro lado, envían un mensaje para que el lugar donde llegue la hormona pueda tener una acción específica. Esas son las hormonas, mensajeros en el cuerpo. Entonces, ¿cómo se producen las hormonas? Las hormonas las producen las glándulas, que son estas partes del cuerpo que tienen la característica de glándulas, es decir, de poder producir una sustancia que es mensajera. Son diferentes a los neurotransmisores. Por ejemplo, la oxitocina, la testosterona, la progesterona son diferentes a los neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. Estos neurotransmisores solamente los produce el cerebro, mientras que las hormonas las puede producir las glándulas que están en otro lado del cuerpo, no necesariamente tiene que ser el cerebro. Entonces, ¿cómo se producen? Se producen por un mecanismo que se llama retroalimentación negativa, que parece muy raro, pero realmente es súper fácil. Entonces, ¿cómo funciona la retroalimentación negativa? Vamos a dar un ejemplo con la tiroides. La tiroides produce muchas hormonas, entre esas la hormona tiroidea. Entonces, ¿cómo funciona esto? La tiroides toma un poquito de sangre, sensa un poquito de sangre y dice, ¿aquí ya hay hormona tiroidea o no hay hormona tiroidea? Si sí hay hormona tiroidea, entonces dice, ¿para qué la produzco? En la cantidad en la que se necesita en el cuerpo dice ¿para qué? Pero si no hay hormona tiroidea, entonces dice sí es necesario producirla.
Esta retroalimentación negativa la tienen la mayoría de las glándulas, que también nos lleva a pensar que no solamente el cerebro controla todo, como pensábamos un tiempo, que era el cerebro el centro de comando y que le decía a todo el cuerpo qué hacer. No, el cuerpo tiene muchas partes que son capaces de tomar ese tipo de decisiones. Entonces, así funciona. Si tú ya tienes una hormona en la sangre, el cuerpo no ve la necesidad de producirla y la deja de producir. Entonces, ¿qué sucede con los anticonceptivos hormonales? Hay muchos tipos de hormonas que entran a nuestro cuerpo con la intención específica de anticoncepción. Entonces, aquí va a hacer un paréntesis de cómo se creó la anticoncepción hormonal. No les tengo datos así, números, pero les voy a contar la generalidad porque así me gusta a mí contar las historias. Resulta que en algún momento de la vida se dieron cuenta que había muchos niños naciendo, que el control de la natalidad era súper pobre y que el condón no estaba siendo suficiente. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Vamos a mirar un mecanismo hormonal para las mujeres. Empezaron a hacer pruebas con las hormonas y se dieron cuenta que estas pruebas eran súper nocivas para las mujeres porque no sabían exactamente la cantidad de hormona que tenían que poner en este nuevo medicamento para que hiciera su trabajo sin tener muchos efectos secundarios. Lo empezaron a hacer en poblaciones de mujeres, creo que empezaron sobre todo en Estados Unidos, pero esto no funcionó porque estaban teniendo demasiados efectos secundarios. Entonces, ¿a dónde se fueron? A las mujeres de bajos recursos de Puerto Rico. Y fue gracias a hacer estudios en las mujeres de bajos recursos de Puerto Rico que pudieron sacar un porcentaje de hormonas, tanto de estrógenos y de progesterona, que tuviera eficacia en el control de natalidad, pero que no fuera la suficiente como para hacer efectos secundarios grandes en las mujeres. Entonces empecemos por ahí, por cómo empezaron a salir estas hormonas. Ahora, entonces vienen en pastillas, que es la que conocemos la mayoría de personas. Entonces vienen 28 pastillas, 27 con hormona y 7 sin nada, que son los días donde no tienes ningún tipo de hormona y donde tu cuerpo pues descansa para tener el sangrado. Entonces esa es otra cosa. Las pastillas anticonceptivas funcionan así para que nosotras creamos que hay un sangrado y que sea natural. Pero realmente una podría seguir tomando las hormonas todo el tiempo y eso no tendría ningún efecto secundario, pero se dieron cuenta que cuando las mujeres no tenemos menstruación nos empezamos a sentir raras. Entonces fue como, ok, vamos a darle esto que les ayuda con el control de la natalidad, no tiene tantos efectos secundarios, pero además menstruan o tienen un sangrado, entonces sienten que es normal. Entonces, por eso es así. Pero otros métodos anticonceptivos que están dentro del cuerpo no tienen ese beneficio, digámoslo así. ¿Cuál? Está, por ejemplo, la T o el dispositivo intrauterino, que tiene dos opciones. Hay un dispositivo intrauterino que tiene hormonas y un dispositivo intrauterino que no tiene hormonas, que es comúnmente conocido como la T de cobre. Está, por ejemplo, el dispositivo subdérmico o intradérmico, tiene subdérmico, que es el que se pone en el brazo. Se pone en el brazo porque aquí en el brazo hay mayor cantidad de grasita y la grasita absorbe mucho más las hormonas. Estos dos métodos específicamente, sumado a otro que es el de la inyección. La inyección es una inyección que hay unas que se pone una vez cada mes u otra que se pone cada 3 meses. ¿Qué pasa con estos métodos? Que son una gran cantidad de hormonas que entran al cuerpo de una vez. Y podríamos pensar que tiene un método de liberación prolongada. Entonces, por ejemplo, el dispositivo intrauterino puede durar hasta 5 años, el de cobre hasta 10 años. La pila o el dispositivo subdérmico, ese puede durar hasta 5 años también. Hay uno que tiene 3 barritas que puede durar 5 años. Pero entonces yo me pregunto, ¿cómo hacen para asegurarse que esa cantidad de hormonas no salga de una vez al cuerpo? Y para las mujeres que tenemos esta característica de la hipersensibilidad a las hormonas es mucho más fuerte, porque imagínense cuánta cantidad de hormona tiene que estar en algo que puede durar 5 años en tu cuerpo. Es un montón de hormonas que además no tiene la capacidad de regularse. Entonces, todas estas hormonas entran de totazo al cuerpo. Y aquí vamos a desmitificar lo primero sobre estas hormonas. Y es que dicen, por ejemplo, que son locales las que nos ponen dentro del útero. Entonces el dispositivo intrauterino que tiene hormonas, dicen, pero como es local, las hormonas no es tan grave. Pero entonces aquí yo les hago una pregunta. Si nosotros, por ejemplo, tomamos una pastilla, un medicamento, acetaminofeno, paracetamol, y no lo ponemos debajo de la lengua, y el acetaminofeno, el paracetamol se diluye debajo de la lengua, ¿será que nos va a quitar el dolor solamente en la boca?
esto no tiene sentido, porque en cualquier lugar del cuerpo que tú tengas algo, eso se va a absorber en todo el cuerpo, que por eso también son tan importantes los disruptores hormonales, que les voy a hablar un poquito al final. Entonces, el hecho de que la hormona esté local no quiere decir que no tenga efectos secundarios en todo el cuerpo, que ese es un error que cometemos pensando que como es local, es como si te pones el anticonceptivo en la nalga, quiere decir que solamente te va a tener efecto en la nalga. No. Si nos ponemos la pila anticonceptiva, la barrita, ¿eso quiere decir que solamente va a tener efecto en el brazo? No, siempre están en todo el cuerpo. Entonces no cometamos el error de pensar que porque es local no tiene tantos efectos secundarios. Hay otro tipo de anticonceptivos hormonales que también funcionan por días, digamos que la cantidad de hormonas es un poquito más controlada, así como las pastillas, que es el arito anticonceptivo o el parche. En Colombia, en mi país, desde donde les estoy hablando, no es tan común el parche sobre todo, pero el aro anticonceptivo, ese sí. Entonces, ¿ese cómo funciona? El arito es un arito que también tiene anticonceptivos, tiene hormonas y se introduce dentro del canal vaginal. Entonces queda puesto como la copa menstrual un poco entre el útero y el canal vaginal. No entra al útero porque el útero, el orificio del útero es demasiado pequeño, por ahí no va a entrar nunca nada que no sea líquido. Entonces solamente se queda ahí en ese espacio virtual además y se deja igual que las pastillas anticonceptivas. Te lo dejas 21 días y te lo quitas 7 y en esos 7 días tienes tu sangrado. Y el parche funciona igual. Te pones el parche 21 días, libera las hormonas, a los 21 días te lo quitas y tienes tu sangrado. Entonces, esos son los métodos anticonceptivos hormonales que tenemos disponibles hoy para las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos métodos? Tienen estas dos hormonas, que son las dos hormonas principales del ciclo que les hablé en el capítulo del ciclo menstrual. Si no han visto el capítulo del ciclo menstrual, paren aquí y vayan a ver el capítulo del ciclo menstrual porque necesitamos entender cómo funcionan las hormonas en el cuerpo para saber qué es lo que hacen los anticonceptivos hormonales. Entonces, están los estrógenos y la progesterona. Por supuesto, estrógenos y progesterona de laboratorio. Entonces, si tú estás tomando anticonceptivos, ve a tu cajita y vas a ver que dice etinilestradiol o estradiol y progesterona promicronizada o algún tipo de progesterona. Entonces, esos son los combinados, sobre todo en las pastillas, que hay combinados, pero también están los simples o los de microdosis que se llaman, que son solamente progesterona. Solamente con progesterona también se puede hacer un efecto anticonceptivo que supuestamente es menor. Pero tengan en cuenta que estas no son hormonas producidas por nuestro propio cuerpo, son hormonas de laboratorio. Y de hecho, los primeros estrógenos que hubo disponibles en el mercado venían de orina de vaca preñada. Entonces yo me pregunto, ¿qué tan lindo será tener eso dentro de nuestro cuerpo? Y pelean por las válvulas biocompatibles que vienen de cerdo, que vienen de vaca. Es lo mismo, es ponernos cosas de animales dentro de nuestro cuerpo y no es que esté mal, sino que van a tener un efecto totalmente diferente al que nosotras vamos a querer que tengan. Entonces son hormonas, incluso ponerse hormonas de otra persona tampoco estaría tan chévere, porque son tus propias hormonas las que tú necesitas, tu cuerpo sabe qué es lo que tú necesitas, en qué porcentaje. Por eso existe el mecanismo de retroalimentación negativa, porque esto es algo muy personal. Entonces, cuando nos ponemos una cantidad X de estrógenos y progesterona, ¿qué es lo que pasa con nuestro mecanismo de retroalimentación negativa? Que en caso del útero sí existe en el cerebro, porque las dos hormonas que nos hacen ovular, que son la folículo estimulante y la luteinizante, se bloquean cuando ya hay alguna cantidad de estrógenos y de progesterona. Por eso los efectos son diferentes en cada mujer, porque cada una necesita un porcentaje diferente o una cantidad diferente de estrógenos y progesterona. Por eso hay mujeres que incluso tomando pastillas anticonceptivas ovulan, porque necesitan un porcentaje totalmente diferente. Entonces, ahí está. Una vez ponemos esas hormonas en nuestro cuerpo, el cerebro recibe el mensaje que dice, no, pues aquí ya hay estrógenos o progesterona o las dos, entonces yo ¿para qué las produzco? Entonces no producen ni LH ni FSH, los ovarios no producen ni estrógenos ni progesterona, y todo este ciclo hermoso que les conté, tanto físico como emocional, donde subimos, donde nos emocionamos, estamos felices, brillamos, donde luego bajamos, entramos en nosotras mismas, tenemos ese espacio de silencio, no existe. Entonces pasamos de ser seres cíclicos a ser seres lineales, totalmente lineales.
Entonces, por eso, uno de los efectos secundarios de los que menos se habla de las pastillas anticonceptivas o de los anticonceptivos en general, pero que más es como conocido por las usuarias, son los emocionales, la depresión y la ansiedad. Entonces, empecemos por ahí, que dije que iba a empezar por lo físico, pero vamos a saltar un poco a lo emocional, porque emocionalmente sí que tenemos depresión y ansiedad. Entonces, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es lo que sentimos cuando no nos permitimos sentir algo más. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los anticonceptivos? Es como no tienes esta capacidad de regular tus emociones. De hecho, hay un estudio que dice que se comprobó que las mujeres que tomaron anticonceptivos hormonales tenían una menor tolerancia al fracaso. O sea, imagínense estar en este mundo sin tolerancia al fracaso. Imagínense eso, como todas las implicaciones que hay físicas, emocionales de no tener tolerancia al fracaso, que cualquier cosita que te pase te derrumbe y te vuelvas nada. Eso a mí me parece terrible. No tenemos tolerancia al fracaso, no tenemos cómo manejar nuestras emociones, y la manera como me sucedió a mí, que tomé anticonceptivos casi 10 años, era como yo veía a María Camila ya sintiendo, pero no podía hacer nada por ella. Entonces sentía mucha ira, sentía mucha tristeza, desbocada, no sabía cómo manejarlo, o simplemente a veces sabía que llegaba la emoción, pero me lo guardaba todo. Pero entonces, después de unos años, me di cuenta que no era solamente la tristeza, la ira, la angustia, el miedo, sino que también era la felicidad. Cuando yo tomaba anticonceptivos hormonales, o la euforia más bien, yo salía de rumba jueves, viernes, sábado, domingo y lunes y pensaba que eso es algo normal, estoy en la universidad, pero no era normal. Eran las pastillas anticonceptivas que me tenían pensando que esos estados eran normales, me tenían buscando y persiguiendo todo el tiempo un estado de euforia y de emoción. Esa no era yo, eran las hormonas. Entonces sí es importante que reconozcamos que hay muchas mujeres que presentan efectos adversos porque su propio estrógeno y su propia progesterona tienen una concentración diferente en su cuerpo. Entonces eso en cuanto a los emocionales, paréntesis. Ahora volvamos otra vez a lo físico. ¿Qué beneficios tienen entonces los estrógenos y la progesterona? Y una pensaría, no, solamente van al útero, pero recuerden que en el capítulo de el ciclo menstrual les conté que los estrógenos tienen muchas funciones. Los estrógenos van a engrosar el endometrio, los estrógenos van a los senos para prepararnos para la ovulación, para la lactancia en caso que haya bebé. Los estrógenos van a la piel, van al cabello, van a las caderas a que se anchen. Los estrógenos son la hormona de la mujer socialmente aceptada, es cuando estamos felices, contentas, cuando queremos hablar, eso nos dan los estrógenos físicamente. Nos ayudan a que nuestro cuerpo esté en un balance y en una armonía como de tranquilidad. ¿Y qué nos da la progesterona? La progesterona nos ayuda a entrar al hueco con amor, nos ayuda a tener eventos, sobre todo emocionales, mucho más tranquilos. Nos ayuda a entrar en calma también, pero no es una calma de euforia, sino una calma de tranquila, todo está bien. Y las que son mujeres y no toman anticonceptivos saben de lo que estoy hablando. Hay dos tipos de calma. Hay una calma un poquito más como que sigue la calma ansiosita del futuro, y hay una calma donde todo está bien en el mundo. Esa es la de la progesterona. Entonces esa es la calma que nos da esa hormona. Pero físicamente también la progesterona nos protege contra eventos cardiovasculares y contra cosas en los huesos. Entonces es importante que durante nuestra etapa fértil o durante el tiempo que tenemos nuestra menstruación produzcamos la mayor cantidad de progesterona propia que necesitemos, porque ese va a ser un factor protector físico para cuando lleguemos a la menopausia o a la sabia pausa, o como le queramos llamar. Entonces miren la importancia de producir nuestras propias hormonas. Y aquí entonces quiero hacer también un paréntesis para el bienestar hormonal, que es la vitamina D. La vitamina D es un componente súper necesario para todos los seres humanos. Es decir, todos necesitamos tomar el sol, porque la vitamina D la obtenemos mayormente de fuentes como el sol y algunas comidas, pero el sol es muy importante. La vitamina D hace que se activen muchas cosas en los huesos que tal vez ellos ya saben, pero la vitamina D es la precursora de las hormonas. Entonces, si no tenemos vitamina D, si no estamos tomando el sol, no vamos a producir nuestras propias hormonas tampoco. Necesitamos tomar el sol, necesitamos tener vitamina D para producir hormonas y para activar algunas. Entonces, en la activación de la progesterona está la vitamina D, por eso la necesitamos también. Entonces, miren que la parte física es muy importante. Necesitamos un montón de cosas para sentirnos bien. Y a veces pensamos que solo emocional, es que las emociones, y miramos el diccionario de las enfermedades o lo que sea, y no le ponemos mucho
peso a que lo físico también es importante. Necesito alimentarme con cosas que me den lo que yo necesito. Necesito tomar el sol, necesito estar en la naturaleza, necesito hacer ejercicio, necesito tomar agua, necesito tomar aire puro. Esas son cosas que afectan directamente al cuerpo físico. Entonces, por eso las hormonas son tan necesarias en nuestro cuerpo. Pero además, ¿qué pasa? Cuando nosotros consumimos algo que el cuerpo se da cuenta que necesita ser o activado o desintoxicado, se va directamente al hígado. Entonces, todo lo que nosotros consumimos, de hecho, la mayoría de los alimentos no pasan por el hígado, pero sí tienen una función ahí de inactivación o de desintoxicación por parte del hígado. Entonces, cuando nosotros consumimos cualquier medicamento, pero específicamente vamos a hablar de los anticonceptivos hormonales, tienen una parte de desintoxicación en el hígado. Entonces nuestro hígado en este siglo XXI en el que estamos siempre está recibiendo muchas cosas que necesitan desintoxicación, porque la mayoría de la comida que comemos tiene transgénicos y porque los productos que comemos que usamos tienen disruptores hormonales y porque tomamos alcohol o porque usamos drogas, cigarrillo, todo eso necesita pasar en desintoxicación por el hígado. Entonces nuestro hígado como está cargado, pero además tampoco hemos aprendido cómo descargar o desintoxicar nuestro hígado. Entonces, al tomar pastillas anticonceptivas o al ponernos, porque recuerden que la barrita, que el dispositivo intrauterino, que la inyección, que el parche y que el aro, todos esos tienen hormonas que también necesitan pasar por el hígado. Si nuestro hígado ya está cargado, si por ejemplo nosotros tomamos algún tipo de medicamento diferente porque tenemos alguna otra enfermedad o fumamos, tomamos alcohol, hacemos otras cosas, imagínense lo cargado que está nuestro hígado. Entonces, las hormonas también cargan el hígado. Y también puede hacer que a largo plazo tengamos algún tipo de enfermedad en nuestro hígado. Entonces les voy a dar un ejemplo. Hay mujeres que toman medicamentos para el acné, ya sea medicamentos de estos que tienen efectos muy muy fuertes, como algunos no tan fuertes que hacen algunos cambios en los receptores de testosterona o algunos que ya hacen cambios en la vitamina A. Estos medicamentos también pasan por el hígado, pero además toman anticonceptivos hormonales. Entonces imagínense, es doble, triple carga al hígado, entonces nuestro hígado también sufre cuando tomamos hormonas. También es importante que sepamos eso y que si nuestro hígado no funciona, probablemente nuestra digestión tampoco va a funcionar. Entonces sí puede ser que tengamos efectos secundarios intestinales o gastrointestinales por los anticonceptivos hormonales. No creamos que son inocuos en todo el cuerpo. Otro efecto importantísimo de los anticonceptivos hormonales es que no tenemos menstruación. La menstruación, como te conté en el capítulo del ciclo, tiene que ver con un proceso fisiológico que sucede después de la ovulación. El desprendimiento del endometrio que sucede gracias a las propias hormonas, eso es una menstruación. Cuando nosotras tomamos 21 días de pastillas y dejamos 7, o nos ponemos 21 días el arito o el parche y dejamos 7, o cuando nos ponemos un mes de inyección y luego al mes llega, no es menstruación porque probablemente no hubo ovulación. Lo que hay es un sangrado por deprivación. Entonces, ¿cómo funciona este sangrado por deprivación? Los estrógenos, acuérdense que son los encargados de llenar el endometrio, decirle al endometrio como una esponjita, llénate, llénate, llénate de sangre. Entonces, tenemos un porcentaje, una cantidad de estrógeno mínimo, pero ahí está. Es decir, durante esos 21 días estimula el endometrio, pero no en la capacidad necesaria para que haya una menstruación. Por eso, cuando tenemos el sangrado por deprivación, es más poquito y muchas veces es café, porque es un endometrio de mala calidad. No porque sea de mala calidad mi endometrio, sino porque la hormona que lo está estimulando no lo está estimulando completamente. Entonces, al suceder eso, se crea un endometrio de mala calidad y cuando llega el momento en el que no hay hormonas, entonces se quitan las hormonas, el cerebro dice, un momento no pasó nada, hay que liberar el endometrio, se libera este endometrio que está poquito solamente porque en esos 7 días no estamos tomando hormonas. Entonces no es una menstruación, sino un sangrado por deprivación que es totalmente diferente a una menstruación. Y algo muy importante que también quiero mencionarles en esta parte de la parte física es lo que sucede cuando las hormonas entran al cuerpo y se metabolizan. Una parte de esas hormonas, ya sea activa o inactiva, sale a través de nuestra orina.
Igual que con cualquier otro medicamento, nosotros tomamos y la orina sale diferente. Si ustedes, por ejemplo, se han desparasitado con algún medicamento de farmacia, se dan cuenta que esos desparasitantes, la orina sale fosforescente, como radioactiva. Es porque una parte del medicamento igual se libera a través de la orina. Entonces hay un estudio donde se dieron cuenta que en una población donde había muchas mujeres usando anticonceptivos hormonales, el agua del río tenía hormonas y se disminuyeron los pescados que habían ahí. Entonces esto no solamente impacta nuestro cuerpo, sino la madre tierra donde estamos viviendo. ¿Qué vida queremos tener también en esta tierra? Imagínense que se disminuya la natalidad de los pescados porque un montón de mujeres están orinando y se está llenando el río de anticonceptivos hormonales. Entonces también eso es algo importante para preguntarnos. Ahora, ¿qué otros efectos secundarios tienen los anticonceptivos hormonales? Entonces me voy a lo que pasa en nuestro cerebro. El único estadio fisiológico, o sea, del cuerpo que sucede normalmente, donde nosotros tenemos estrógenos y progesterona en esa cantidad, es el embarazo. Entonces, por eso se han investigado mucho de los anticonceptivos y llegaron aquí por eso. Sí es posible que el cerebro piense que estamos en embarazo. Por eso los efectos secundarios de los anticonceptivos en el cuerpo son muy parecidos a los del embarazo, pero como grandes. ¿Cuáles son entonces? El aumento de la grasa corporal. Este es importantísimo porque ¿dónde se aumenta la grasa corporal cuando tomamos anticonceptivos hormonales? ¿Nos sale brazo? ¿Nos sale papada? No, la grasa se va a la barriga y a las piernas, porque cuando uno está en embarazo tiene sentido que el cuerpo mande grasa, que su principal función en este caso es la protección, a proteger el bebé, a la barriga y a las piernas. Entonces por eso hay mujeres que toman anticonceptivos por tanto tiempo y tienen los brazos y las piernas delgaditos, pero tienen barriga o piernas gorditas. Es por eso, porque se cambia la distribución de la grasa corporal gracias a los anticonceptivos. La otra, se cambia toda la microbiota. Y ya en este momento, si no has escuchado la palabra microbiota, te falta abrir redes sociales, porque en redes sociales todo el mundo tiene una opinión sobre la microbiota. Pero ¿qué es la microbiota? Son las bacterias que viven en nuestro cuerpo, porque es que necesitamos bacterias normales. Las bacterias y los hongos tienen una función en nuestro cuerpo. Entonces, en todo lo que tenga mucosas, el intestino, por ejemplo, tenemos microbiota. En la mucosa de la nariz tenemos microbiota, en la de la boca tenemos microbiota, y la que nos compete en estos podcasts es en la mucosa vaginal, en la de la vulva también tenemos microbiota. Entonces, cuando se alteran estas bacterias normales, somos más propensas a tener síntomas en las mucosas. ¿Eso qué quiere decir? Aumento de infecciones vaginales o de infecciones urinarias, que eso le da mucho a las embarazadas. Las embarazadas son mucho más propensas, las mujeres que están en embarazo son mucho más propensas a tener infecciones urinarias o a tener infecciones vaginales. ¿Por qué? Porque les cambia la microbiota. Entonces por eso es importante, porque a nosotras también nos puede dar, y entonces una dice, ay, pero ¿por qué me darán tantas infecciones urinarias? ¿Qué será? Debe ser que tengo algo en el riñón. Son los anticonceptivos hormonales, revise por ahí. Y en el intestino entonces puede haber estreñimiento, puede haber diarrea o la más común, gastritis. Las mujeres que toman anticonceptivos hormonales por mucho tiempo tienen muchos problemas con su digestión. Entonces, que me da gastritis, que no puedo comer, que siento que no tengo, miren, quiten las hormonas y es como, otra vez mi cuerpo volvió a ser mío, otra vez volví yo a ser la habitante y la que maneja este vehículo, no son unas hormonas que están ahí diciéndome qué hacer. Ahora vamos entonces con una que es la que más hablan en las noticias amarillistas, que son los coágulos en las piernas. Entonces esto sí que puede pasar. De hecho, el embarazo es un estadio hipercoagulable. Entonces también puede aparecer coágulos en las piernas. Por eso, si están tomando anticonceptivos hormonales y si se sienten bien con ellos y quieren seguirlos tomando, perfecto, pero tengan en cuenta que no pueden estar mucho tiempo sentadas. Por ejemplo, si tienen un trabajo donde tienen que estar sentadas, traten de hacer pausas activas, de poner esos aparaticos que vibran los pies, de ponerse medias de compresión, porque sí hay una predisposición más alta a los coágulos. ¿Y qué pasa con un coágulo en la pierna? Uno dice que tan grave, pero resulta que por la circulación venosa se puede ir al pulmón, y entonces ya no es ni tan chistoso cuando tenemos un coágulo alojado en el pulmón, que también se puede ir al corazón. Entonces nos puede dar un tromboembolismo pulmonar, una embolia pulmonar o un infarto incluso. Entonces
Y además hay mujeres que ya se les ven las venitas, que ya tienen vena varice, entonces puede que no se vea la vena varice, pero que sí se dan cuenta, en sus piernas ya están las venitas mucho más pronunciadas. Es por eso, porque los estrógenos y la progesterona tienen una gran injerencia en la circulación, en las paredes de las venas y de las arterias. También para eso funcionan. Recuerdan que les dije que la progesterona tenía un efecto protector en el corazón, es por eso, porque maneja cómo está la circulación de las venas y de las arterias. Entonces por eso también podemos tener ese efecto secundario que es tan importante. Otro que poco se habla, pero que sí que sucede, es la caída del cabello. El cabello está directamente relacionado con los receptores hormonales, sobre todo con los de la testosterona. Entonces, cuando se altera una hormona, se alteran todas. Entonces se puede alterar la testosterona, se pueden alterar y empezamos a tener caída del cabello. Eso también puede pasar con los anticonceptivos hormonales. Y pregúntele a una mujer embarazada, la mayoría han hecho una muda de cabello bárbara en el embarazo porque hay mucho cambio de hormonas. Otro de los efectos secundarios que tiene que ver con la parte física y con la parte emocional es la disminución de la libido. Y esta es muy importante. Yo me acuerdo que cuando yo tomaba las hormonas en el año ya 5 o 6, yo decía, yo me las tomaba por el ovario poliquístico, pero pues ya estaba teniendo relaciones sexuales y yo decía, ¿para qué? Si ni siquiera tengo ganas, no entiendo, no entiendo por qué. Entonces sí disminuye la libido, pero es que además lo que más allá de la libido, que es como las ganas de tener relaciones sexuales, la libido son las ganas de vivir, son las ganas de hacer cosas, de levantarse todas las mañanas y de seguir y de hacer. Entonces no se trata de sexo, se trata de las ganas de vivir que nos quitan cuando empezamos a tomar anticonceptivos hormonales. Se nos disminuyen las ganas de vivir porque es como pasamos de todo este movimiento a esto, estamos muertas. Y eso sí es importante que nos demos cuenta también, que se disminuyen muchas ganas, muchas emociones. De hecho, las mujeres que dejan de tomar hormonas después de tanto tiempo, que yo acompaño muchas mujeres a hacerlo, después de 2 o 3 meses me dicen, es que ya sentí que volví a ser yo. Incluso una chica me dijo una vez, Camila, es que desde el día siguiente yo me las dejé de tomar y ya sentía que era yo otra vez, algo más estaba habitando mi cuerpo y no era yo. Entonces, las hormonas hacen muchas cosas. Hay también un estudio que dice que también puede alterar nuestras feromonas. Es decir, que cuando elegimos una persona para pasar nuestra vida tomando anticonceptivos hormonales, puede ser que dejemos de tomarlos y ya no queramos estar con esa persona. Porque también alteran nuestras feromonas, el gusto por otras personas, eso también lo puede alterar. Entonces también cuestionémonos, si han elegido pareja tomando anticonceptivos, puede que se la estén cuestionando después. Entonces esto en cuanto a lo físico, recuerden, por los receptores, por el hígado, por todo lo que pasa, o sea, de forma física sí hay una afectación grande. Pero, y aquí quiero hablar sobre todo de los que tienen como liberación prolongada, esto puede ir de varias maneras en diferentes mujeres. Hay mujeres que se ponen la T, por ejemplo, el dispositivo intrauterino, y dicen, yo no volví a tener sangrado. Duré 5 años sin sangrado, entonces vamos a el médico o la médica y le decimos, no tengo menstruación, tengo angustias o no debería pasar, es algo normal. Pero antes disfrute, aproveche que no tiene, pero esa incomodidad, imagínense. No voy a hacer comentarios sobre eso, pero ¿será que sí está tan chévere no tener menstruación? La menstruación es necesaria, es esta muerte metafórica que necesitamos para soltar y para liberar. Entonces sí la necesitamos. Pero hay mujeres que se ponen el dispositivo, la barrita y duran sangrando mucho tiempo. Entonces quiero que sepan que esto no está relacionado con el aparato, con la cosa que nos ponemos, es nuestro organismo. Cada organismo responde diferente. Entonces puede pasar que tengamos mucho sangrado o que no tengamos sangrado todo ese tiempo. Eso también está considerado como un efecto secundario. Imagínense sangrar 3 meses. Hay mujeres que tienen que pedir que le quiten eso ya porque necesitan volver a ellas mismas o lo ven como normal y no tienen mucha conciencia de ellas mismas. Se dicen, sí, es que estoy sangrando, sangro, sí, llevo 3 meses con un manchadito. Es como, ¿qué te dice eso de tu cuerpo? ¿Qué tan conectada estás con tu cuerpo? Eso, más allá de normal o no normal o lo que sea, ¿es sano para tu cuerpo? ¿Es sano para ti estar sangrando todos los días? Entonces es un gran cuestionamiento que tenemos que hacernos en cuanto a lo físico. Y aquí voy a hacer como un paréntesis de los anticonceptivos hormonales no curan ninguna enfermedad.
nunca se van a ir a la raíz de los síntomas, lo que hacen es manejar los síntomas. Entonces aquí les voy a contar mi experiencia porque es de la única que yo puedo hablar, pero también hay estudios que muestran que una de las causas de ovario poliquístico es post anticonceptivos hormonales. Entonces, me diagnosticaron a los 15, me dijeron no tienes menstruaciones regulares, tienes los ovarios llenos de quistes, tienes que tomar esto. Yo me lo tomé por 10 años y después de 10 años los ovarios seguían exactamente igual, pero como yo menstruaba cada 28 días, pero como yo ya no tenía tantos cólicos, porque igual tenía cólicos, entonces como es normal, como ya no tenía acné, entonces como es normal, pero no era normal. No era normal porque como algo que te dieron para una enfermedad no te está curando la raíz, está controlando los síntomas, pero a largo plazo no te va a hacer nada. Entonces, otro ejemplo con la endometriosis. Cuando hay endometriosis significa que el endometrio está inflamado y creciendo por fuera del útero. Entonces, ¿cuál es la única solución que hicieron? Como, pues quitémosle la menstruación, porque si no hay menstruación, pues no hay proliferación del endometrio, por lo tanto no hay inflamación, no crece, no hay dolor. Pero no te está tratando la causa raíz, lo único que está haciendo es manejarte los síntomas de alguna manera. Y esta es mi manera de verlo, esta es mi forma personal de verlo y como les dije, cada una tiene como una tolerancia diferente a las hormonas. Aquí me extendí un montón en la parte física porque siento que es muy importante. Entonces, en el próximo capítulo te voy a hablar de la parte emocional y de la parte energética de los anticonceptivos hormonales.